Bueno, bienvenidos. Esta sesión vamos a hacerla en forma distinta a las sesiones anteriores por unas razones obvias debido a esta situación difícil que está sucediendo, así que hemos decidido continuar con los seminarios de esta forma virtual, así que esperemos que pronto se resuelva esta situación y bueno, les quedará este material para reverlo más adelante. El tema que vamos a hablar hoy es de biología de los tejidos periodontales. Ustedes tuvieron una sesión recientemente que vieron los principios generales de la periodoncia, los alcances de la periodoncia y su relación con otras disciplinas, y algunos conceptos esenciales de lo que es enfermedad periodontal, gingivitis, y bueno, una revisión más general. Hoy lo que vamos a hacer es vamos a ver los principios de la periodoncia, los principios fundamentales, esenciales de la periodoncia, y vamos a empezar con el primer tema que corresponde a la currícula, que es la biología de los tejidos periodontales, tanto de sus aspectos biológicos, histológicos, cuáles son sus funciones, su aspecto macroscópico y cómo identificarlo. Con respecto a los principios de la periodoncia, vamos a ver que la periodoncia es una disciplina que tiene una historia larga, han ido cambiando los conceptos, los paradigmas varias veces, a medida que fue avanzando los años, fuimos descubriendo determinados conceptos y efectos de determinadas técnicas, y los estudios en poblaciones nos permitieron entender cada vez mejor el comportamiento de los tejidos y el origen de la enfermedad periodontal y su tratamiento. Todavía hay, por supuesto, mucho por descubrir, pero vamos a ver los principios generales que serían los pilares de esta especialidad. Si uno ve la evolución, no solo de las técnicas quirúrgicas, sino de las técnicas de tratamiento de enfermedad periodontal o de los defectos que la enfermedad genera, o efectos que son adquiridos o congénitos, vamos a ver que hasta más o menos la década del 70, 80, donde aparecieron los distintos estudios de investigación que nos empezaron a dar mucha información y nos permitieron comprender las razones biológicas de por qué sucedía lo que sucedía y cómo respondían ante determinados tratamientos. Veíamos que inicialmente primero se conocían las técnicas, o sea, ante una determinada situación clínica se hacía un determinado procedimiento y se veía qué proceso de curación había, o sea que la respuesta biológica se veía después de lo que era la técnica previamente. Esto cambió en esa época, o a partir de esa época, donde se empezó a entender la biología desde como central dentro del tratamiento de la enfermedad y dentro de lo que es la curación. Ahí tiene una cosa muy importante, el proceso de curación de la lesión periodontal, no solo el proceso de destrucción, sino en el proceso de curación. La biología, en base a todos estos estudios, en distintos estudios hechos en animales, que nos han permitido comprender con mucho detalle la curación de la herida y la cicatrización periodontal. Entonces las técnicas quirúrgicas a partir de este momento comenzaron a desarrollarse a partir de conceptos biológicos y no al revés, que era lo que sucedía hasta ese momento. Y eso permitió un avance extraordinario en lo que es la periodoncia, y vamos a ver un montón de estudios y un montón de conceptos muy interesantes que hubiesen sido imposibles de llegar si no hubiese hecho este cambio filosófico que permitió mejorar notablemente los resultados de la enfermedad periodontal, la estabilidad del tratamiento periodontal a largo plazo, y ahora vamos a ver algunos estudios que lo demuestran. Estos son los 3 puntos que me gustaría que ustedes se lleven y conserven después de graduados, durante estos 2 años que va a durar la materia, este no es un cuatrimestre, el año siguiente vamos a ver con más profundidad y con aspectos más clínicos, pero me gustaría que queden estos conceptos bien claros. El primer punto que me interesa es que tengan un fundamento biológico, ¿sí? Nosotros trabajamos sobre personas, sobre seres vivos, y la biología tiene sus reglas y uno las tiene que entender. Cuando uno trabaja sin comprender los conceptos biológicos, difícilmente el resultado sea predecible, ¿sí? Entonces lo que buscamos es que ustedes comprendan y entiendan la importancia de la biología en el proceso, tanto en el desarrollo como en la curación y en el mantenimiento de la salud a largo plazo, que es nuestro objetivo principal. El segundo punto es la evidencia científica. ¿Qué es esto? Sería que uno se base en evidencia escrita, demostrable. Esto se basa en el método hipotético deductivo, el método científico. Esto viene desde las ciencias más duras y hace muchos años ya que se
viene pregonando lo que se denomina la medicina basada en evidencia, o la odontología basada en evidencia, en nuestro caso, que sería que nosotros para tomar una decisión clínica deberíamos tener un sustento científico de lo que hacemos. Si no, el tratamiento se vuelve algo dogmático, donde viene una persona y les va a decir de una determinada manera que hay que hacer algo y no hay ningún fundamento más que la opinión de esa persona. Eso no es que no sea válido, pero no puede ser el único argumento para tomar las decisiones. Tampoco vamos a encontrar una respuesta científica y un trabajo de investigación para cada pregunta que tengamos. Para eso está la investigación, pueden dedicarse a la investigación y responder esas preguntas, pero sí es importante que tengan conceptos científicos y evidencia reproducible, donde ustedes puedan tomar decisiones y se puedan apoyar en estudios previos y conocimientos previos para poder tomar decisiones. Y el otro punto es el pensamiento crítico, que está un poco relacionado con lo que hablaba recién. La ciencia busca la verdad se obtiene en base a prueba y error, evidencia y estudios de investigación donde se comprueban y se reproducen determinadas situaciones. Es muy difícil solamente basarse en estas cuestiones porque nosotros vamos a trabajar sobre pacientes, los pacientes tienen situaciones totalmente distintas, cada situación es diferente, esto no son ciencias duras, no podemos basarnos solamente en esos datos, pero sí tenemos que tener una base que nos respalde en lo posible, ¿no? En todo lo que se pueda, tratar de apoyarnos en la ciencia. Y tener un pensamiento crítico y cuestionar lo que uno ve, obviamente cada uno tiene sus posiciones y van a encontrar distintas opiniones, incluso dentro de la ciencia, dentro de grupos de investigación, que va a traer conclusiones a veces hasta contrapuestas, pero bueno, lo importante es que uno tenga esa posición y tenga siempre esa actitud de cuestionar, o por lo menos de tener la mente abierta a diferentes posiciones. No hay ninguna verdad que sea absoluta, esto puede ir cambiando, de hecho la ciencia lo plantea de esa manera, donde algo nunca se da por una verdad absoluta, siempre se puede modificar y siempre es perfectible. Entonces, la idea es que tengan ese criterio en mente y en base a eso van a ver que van a encontrar un mundo nuevo y unas situaciones que a veces les van a parecer confusas porque van a encontrar resultados de con distintos pensamientos, pero bueno, la idea es que ustedes tengan esa visión crítica y si no tienen la posibilidad de acceder o de leer o de investigar, o bueno, por lo menos traten de buscar referentes que sí tengan esa capacitación y que cuando alguien se presenta delante de ustedes a dar un seminario, una clase, o les presenta una técnica quirúrgica o algún determinado tipo de tratamiento, que eso tenga algún respaldo previo de investigación. Más allá de que la opinión del experto, que es opinión y vale, y la experiencia clínica tiene muchísimo valor en nuestra disciplina, pero tienen que ir acompañadas las dos cosas, la evidencia científica y la experiencia clínica. Son dos cosas que no son contrapuestas, tienen que tratar de unirlas y buscar llegar al mejor tratamiento para el paciente, que es lo que estamos buscando. Bien. Este es el primer estudio que les quiero mostrar, es un estudio realizado acá en la Argentina en el año 2003, es un estudio que lo que buscó es evaluar simplemente el grado de lesión que hay, o sea, el grado de necesidad de tratamiento, es un índice que lo que hace es evaluar el estado periodontal del paciente y la necesidad de tratamiento. Entonces en la República Argentina, en todo el país, en ámbito privado, se instruyó a determinados odontólogos, y lo que se hizo fue hicieron el índice, es un índice de necesidad de tratamiento, o índice periodontal comunitario, que lo que hace es evaluar las distintas situaciones clínicas, donde se puede hacer un índice, donde lo que se registra es con una sonda periodontal, que tiene una graduación es a 3,5 a la primera medición, la segunda medición es a 5,5, y eso lo que nos permite es rápidamente encontrar si hay bolsas, si no hay bolsas, si hay sangrado, si no hay sangrado, y lo que evalúa es si hay salud gingival, si hay bolsas menores a 3,5 milímetros. Recuerden que la bolsa se mide desde el margen gingival hasta donde penetra la sonda. Si la bolsa es menor a 3,5 y se presenta sangrado y no hay cálculo, se considera un índice 1. Si está en salud, o sea, no hay bolsa, no hay sangrado y no hay cálculo, se considera 0. El índice 2 son bolsas que son menores a 3 milímetros, 3,5 milímetros, pero con presencia de cálculo. El índice 3 serían bolsas de 3,5 milímetros a 5,5 milímetros, son bolsas un poco más profundas, y en el índice 4 es mayor a 5,5. Entonces esto nos permite rápidamente encontrar el estado o la necesidad de tratamiento que tiene ese paciente a grandes rasgos, ¿no? Por supuesto, esto es algo muy simple, está simplificado para que se pueda cuantificar simple.
El tratamiento que se podría realizar, que se debería realizar ante cada uno de estos resultados sería, en el caso de ser salud, obviamente no se necesita ningún tratamiento. En el caso de encontrar una bolsa menor a 3,5, pero que tenga sangrado, lo que se requiere es eso, y la bolsa no es profunda y no hay cálculo, no es necesario hacer una terapia de raspaje, sino lo que se hace es una enseñanza de higiene oral. En el caso del índice 2, donde las bolsas son menores también a 3,5, que son bolsas con profundidades prácticamente normales, pero con cálculo ya se requiere, además de la enseñanza de higiene oral, la eliminación del cálculo. En las bolsas que están entre 3,5 y 5,5, lo mismo, enseñanza de higiene oral y la eliminación del cálculo. Acá no aclara, por supuesto que cuando una bolsa llega a más de 3,5 hay que intervenir subgingivalmente, o sea que hay que hacer una instrumentación. Y en el índice 4 es cuando las bolsas son mayores de 5,5. Dentro de esto, si uno lo subdivide, habría un montón más de grupos, pero bueno, en líneas generales se requeriría la enseñanza de higiene, una instrumentación subgingival, y es posible que se necesite algún tratamiento adicional para completar el tratamiento, a veces con la terapia básica suficiente, y muchas veces se requiere un tratamiento específico. Si nosotros vamos a ver los resultados de lo que se encontró acá en Argentina, los resultados son realmente alarmantes. Y solamente el 3% de la población se encuentra en salud, y si uno junta el grupo 0 con el grupo 1, que sería el que está en salud más el que es higiene, no supera apenas el 20%, o sea que estamos hablando de que el 80% de la población necesita una intervención más allá de la higiene oral, o sea que requiere que un periodoncista o un odontólogo general haga una terapia básica periodontal. Solamente el 14% sería el que requeriría en principio solamente la atención, o sería recomendable que lo vea un especialista, o sea que el resto de la población podría ser atendida por un odontólogo general sin ningún problema. Esto es muy importante y es interesante entender que es un número muy elevado. Realmente, si ustedes lo ven epidemiológicamente, ahora que estamos con todos los datos epidemiológicos, esto realmente es severo. Piensen que solamente el 3% es así, y si uno ve, ya les va a pasar cuando vayan a las clínicas, ojalá que esto cada vez sea menor, pero en general lo que uno ve en los consultorios, en los tratamientos, es que la periodoncia se trata cuando realmente son lesiones más severas, o se saca el sarro supragingival como una especie de limpieza, que así se lo denomina, y bueno, y así estamos. Por eso es importante que entendamos en qué situación estamos. Este fue el primer estudio que se hizo, el único hasta este momento, año 2003, esta es la situación actual y estos son los pacientes con los que nos vamos a encontrar en la clínica. Este es un trabajo que me parece importante que lo entiendan, que es el efecto es un programa de control de placa a largo plazo, ¿sí? Y lo que evalúa es la pérdida dentaria por enfermedad periodontal y por caries en distintas formas de pérdida. Es un trabajo de Axel Sorilinde, muy interesante, publicado en el año 2004. Lo que hicieron acá es publicar los resultados, esto es impresionante, sobre 30 años de mantenimiento. Lo que hicieron fue agarrar un grupo de individuos, lo que se hizo un tratamiento periodontal, se estableció el pronóstico del tratamiento, se hizo el tratamiento y los pacientes entraron en fase de mantenimiento. Y a partir de ahí corre el estudio, es donde empiezan a evaluar. Lo que se evalúa justamente es el efecto del control de placa, un efecto de control de placa y de mantenimiento a largo plazo. Y lo que encuentra también es sorprendente, por lo menos cuando uno lo ve en estos números, lo que se ve es que entre 1972 y 2002, que es lo que duró el estudio, se llegaron 257 sujetos, terminaron el estudio, completaron el estudio, luego de 30 años de seguimiento, y lo que se encontró, que esto es algo muy importante, es algo que nos da mucha información, es algo que nos sirve a nosotros, y esto es un poco de lo que hablaba cuando nosotros les decimos que los tratamientos tienen que estar basados en evidencia. Esto es evidencia. Lo que vemos acá es que después de 30 años de mantenimiento, se perdieron por enfermedad periodontal, las razones por las cuales se perdieron dientes en este periodo, se encuentra que por causas periodontales se pierden solamente 9 piezas, lo cual es muy bajo. Ahora vamos a ver otro estudio de qué es lo que sucede cuando no realizamos tratamiento periodontal. Por caries se pierden 12, de las cuales estas 12 piezas que se pierden por caries dental en estos 30 años, el 80% eran caries recurrentes. O sea que lo que nos está diciendo este estudio es que si uno hace un tratamiento periodontal y hace un mantenimiento periodontal, y este mantenimiento sigue en el tiempo, y el paciente cumple con los intervalos de recitación, con las recitaciones de los mantenimientos, lo que vamos a lograr es que el paciente no se enferme, que mantenga su salud, que eso es el otro objetivo. Primero tenemos que obtener la salud, después tenemos que mantener.
y acá nos están demostrando un resultado de 30 años de mantenimiento, que nos está diciendo claramente que si el paciente tiene un programa de control de placa y de mantenimiento, no pierde piezas. La razón es, la principal causa de pérdida de piezas es por fractura radicular, que esto se da generalmente en piezas que tienen coronas o pernos metálicos, donde se fracturan, pero realmente un paciente que tenía un proceso de pérdida, se detiene esa pérdida y eso se estabiliza en el tiempo. Es algo muy importante. Este estudio tiene muchísimo valor para nosotros y para ayudarnos a entender que esto se puede detener, ¿sí? ¿Cómo sabemos? Hasta acá, esto es un trabajo clásico de la literatura, se llama gingivitis experimental en humanos, de Loe. Lo que hizo este estudio fue evaluar, porque ahora nos parece evidente, pero si ustedes se fijan acá en el propósito de la investigación, la idea era generar gingivitis en pacientes, porque ¿qué pasaba? Hasta ese momento no se sabía, esto se publicó en el año 65, la década de 60, lo que se publicó, lo que se discutía, aunque ahora nos parezca obvio, es, bueno, ¿cuál era la causa de la gingivitis? ¿Qué es lo que generaba esa inflamación en la encía? Y había, por supuesto, sospechas de que esto sucedía por la placa bacteriana, pero bueno, no se había demostrado hasta ese momento. Este estudio lo que hizo fue, en un grupo de estudiantes, estudiantes de periodoncia, lo que hicieron fue, hicieron una terapia periodontal básica, dejaron que los pacientes estén con índices gingivales en cero, o sea, que no tengan inflamación gingival y que no tengan placa, y lo que dejaron es que la placa se desarrolle sin interrupción, dejaron que no se hacía ningún esfuerzo para controlar esa placa bacteriana, o sea que no había higiene dental de ningún tipo, y dejaron que vaya generándose la lesión periodontal, la lesión gingival, y evaluaron en paralelo qué pasaba con la acumulación de placa, con la inflamación gingival y con la composición de la flora bacteriana que se encontraba en esa placa, ¿sí? Lo que encontraban era, inicialmente, esta es la imagen que encontraron a los días, que aparecían restos de células epiteliales con bacterias, principalmente cocos y bacilos, gram positivos. No, esta atención no permitía detectar eso, pero eran cocos gram positivos. Lo que veían es que con el correr de los días, en los 7 días, aparecían formas filamentosas, esa placa iba madurando, iba cambiando su composición, aparecían bacterias que no estaban inicialmente en esa composición, y finalmente, después de 14 días, se desarrollaba una placa madura, con formas móviles y formas filamentosas, espiroquetas, que se podían apreciar perfectamente bien en los estudios de campo y de los cultivos. Ese es el índice de placa. Lo que se ven, lo que van a ver acá es la escala del índice 0, 1 y 2. Cuanto más mayor es el número, ustedes todavía no ven estos índices, pero a mayor número, mayor inflamación gingival. Y lo que ven por debajo son los días que sucedían, que iban a suceder, es el tiempo, la línea de tiempo, donde van viendo qué sucedía con el índice de placa. Esto que ven acá es cuando hicieron el tratamiento periodontal, o sea, removieron la placa y cómo eso iba modificándose con el correr de los días. Paralelamente se iba viendo qué tipos de bacterias había, gram negativos, positivos, gram positivos aerobios, cocos y bacilos, unas floras filamentosas y finalmente espiroquetas que desarrollaban en esta etapa lo que nosotros conocemos como gingivitis. Entonces hay una asociación directa, lo que demuestra este estudio es que hay una asociación directa entre el índice gingival y el índice de placa y la composición de la flora. O sea, a medida que la flora bacteriana va mutando y va modificándose y va madurando, que así se le denomina, ese biofilm dental lo que va generando es inflamación de la encía y ya va habiendo cambios microbiológicos y vamos a ver después que también microambientales. Y una vez que esa placa se remueve físicamente, todos los índices vuelven a cero y la microbiología y la flora bacteriana vuelve a tener su composición normal, en un periodo más o menos de 10 días posteriores a la terapia. Acá van a ver que en los primeros días, entre 10 y 20 días, lo que se encontró es que todos los individuos desarrollaban gingivitis. Eso es lo importante. Los pacientes que estaban periodontalmente sanos suspenden su higiene. Al suspender la higiene va a haber cambios microbiológicos. Esos cambios microbiológicos van generando cambios gingivales y esos cambios gingivales microbiológicos, eso lo vamos a ver más adelante, en lo que es la etiopatogenia, y que cuando uno elimina, remueve esas bacterias, todo ese cuadro inflamatorio remite en unos días hasta estar otra vez en normalidad. ¿Sí? Y vamos a ver las conclusiones. Acá se ve al mismo tiempo qué es lo que sucede con la acumulación de placa, con la inflamación gingival, y cuando se hace la terapia, esto baja abruptamente y vuelve a ser normalidad la salud. Y lo mismo sucede en paralelo, con la misma cantidad de días, con la flora bacteriana.
va madurando la flora bacteriana de lo que era normal a una flora patógena, y esto vuelve otra vez a su situación normal cuando se remueve la placa y se modifican las condiciones gingivales. Por eso es importante, lo mismo que hablamos hoy, esta es la evidencia científica, humanos, esto no se puede hacer por cuestiones éticas, pero este estudio nos da esa información de cuál es la causa principal de la inflamación gingival. Si bien puede haber otros factores, esta es la causa principal. En todos los individuos que se acumula placa se desarrolla gingivitis, y en todos los individuos donde se remueve la placa, la gingivitis remite y vuelve a estado de salud. Otro estudio del mismo grupo lo que hizo fue estudiar el efecto, acá fue distinta la situación, lo que hicieron fue evaluar la historia natural de la enfermedad periodontal en humanos, tampoco se podría hacer este estudio, lo que hicieron fue agarrar una población aislada, y lo que se hizo fue evaluar el estado periodontal a distintas edades, se retiran del estudio y vuelven años después a evaluar qué es lo que sucedió con esos individuos, en cuanto a lo que es destrucción periodontal y pérdida de piezas dentales. No importa, estos cuadros, no se asusten con estos cuadros que parecen complejos, pero lo que acá se hizo fue clasificar en distintas periodontitis de avance lento o de no avance, periodontitis de avance moderado y periodontitis de avance rápido. Entonces lo que veían es que hay una asociación, que lo que ven es que a medida que van pasando los años, a distintas edades, hay algunos individuos que desarrollan una periodontitis de progresión rápida, otros tienen una progresión moderada y otros directamente no progresan. Esto parece llamativo inicialmente, porque uno puede decir, bueno, pero ¿qué sucede? Uno lo que evalúa acá es la pérdida dentaria, la pérdida de inserción y la acumulación de cálculo. Acá lo que vemos es pérdida de inserción dentaria, o sea, cuánta pérdida periodontal hay, pérdida de dientes y su relación con la acumulación de cálculo. Y acá es donde se dan los resultados más interesantes. ¿Qué sucede? Vemos que acá lo clasifican en tres grupos: un grupo donde la enfermedad periodontal tiene una pérdida de inserción muy grande a distintas edades, hay otra lesión que es más moderada, o sea que la periodontitis avanza, pero avanza de forma más lenta, y otro que prácticamente no avanza. Lo llamativo y lo importante de este estudio, lo que se puede apreciar acá, es que cuando uno relaciona la pérdida dentaria y la pérdida de inserción con la presencia de cálculo, lo que va a ver es que el cálculo no parece ser un factor que determine la pérdida de piezas. Si bien hay pacientes que han perdido piezas, hay pacientes que no. Es llamativo este grupo de no pérdida, donde en las distintas edades, pese a tener acumulación de placa, el paciente no desarrolla periodontitis. Entonces, esto nos hace pensar que hay otro factor adicional a la acumulación de cálculo. ¿Es necesario que haya cálculo para que haya periodontitis y placa? Sí, claro, tiene que haber placa y tiene que haber cálculo. Pero tiene que haber algo más. Esto es lo que en ese estudio, que no es suficiente la acumulación de cálculo y de placa para desarrollar periodontitis. Entonces hay otro factor más que está participando acá que no estamos teniendo en cuenta. Entonces, como conclusión de esta primera parte, lo que vamos a ver es que la placa bacteriana es condición necesaria y suficiente para desarrollar gingivitis. Si uno quiere desarrollar, no, nadie quiere desarrollar gingivitis, pero si uno dejase naturalmente que se acumule placa, todos los individuos van a desarrollar gingivitis solamente con la acumulación de placa. También lo que nos dan estos dos estudios como conclusión es que la gingivitis es reversible si se remueve la placa bacteriana. La flora bacteriana se modifica en los distintos estadios de la enfermedad. O sea que no es igual, no es la misma placa, la placa de la gingivitis, que la placa de salud. Cuando a medida que va modificándose la placa, va modificándose la lesión y viceversa. Y la otra conclusión que nos da el último estudio es que la placa bacteriana es condición necesaria, o sea, tiene que estar, pero no es suficiente para desarrollar periodontitis. Hay otros factores adicionales, ya lo vamos a ver, vamos a hacer una clase específicamente de este tema, que es etiopatogenia de la enfermedad periodontal, donde vamos a explicar cuáles son los factores que desarrollan la enfermedad periodontal. Vamos a verlo resumido acá. Entonces, ¿cuál es la causa de la enfermedad periodontal? En la gingivitis ya sabemos, simplemente con la acumulación de placa vamos a tener una lesión gingival, una gingivitis. Pero ¿qué pasa con la periodontitis? ¿Por qué hay pacientes que tienen acumulación de placa, desarrollan gingivitis, pero no tienen pérdida de inserción y no pierden dientes? Hay otro factor adicional, ¿sí? ¿Cuál es ese factor? Hoy tenemos tres causas conocidas como causas principales de la enfermedad periodontal. Cuando nosotros hablamos de causa, hablamos de que si uno de estos factores no está, la enfermedad no se produce, ¿sí? Esto es algo importante, si no, no es una causa. Bueno, hay dos aspectos que tenemos que ver y ya los vamos a ver después. Están lo que son las causas, los factores causales y los factores de riesgo.
¿sí? Que son factores que lo que van a hacer es agravar la enfermedad o aumentar el riesgo de sufrir la enfermedad. Pero necesitamos 3 factores principales para desarrollar enfermedad periodontal. Esto yo se lo voy anticipando, después lo vamos a ir viendo punto por punto. Cada uno de estos 3 círculos que están viendo acá, los vamos a ir llenando con distintos factores causales, ¿sí? El primer causa ya la conocemos, es la placa bacteriana. Necesitamos que haya placa bacteriana para que se desarrolle periodontitis y gingivitis, ¿sí? Pero para la periodontitis no alcanza, necesitamos estas otras 2. ¿Cuál es el segundo factor que necesitamos? El huésped. ¿Qué es el huésped? Sería el individuo, la genética, la predisposición genética a desarrollar la enfermedad. Esto es lo que sabemos hoy. Si no tenemos, el individuo no tiene predisposición a la enfermedad periodontal, no va a desarrollar enfermedad periodontal. Sí va a tener inflamación gingival, va a tener acumulación de cálculo, va a tener sangrado, todos los cuadros de la gingivitis y la acumulación de placa, pero no va a tener predisposición o esa pérdida va a ser muy leve, ¿sí? Esto nos demostró el trabajo en Sri Lanka de los trabajadores de té, que es lo que vimos anteriormente, donde se veía que había individuos que sin recibir atención y con una cantidad de placa prácticamente del 100%, después de 15 años no desarrollaban enfermedad periodontal y no perdían piezas. Entonces hay un factor que tiene que ver con la predisposición de ese paciente, ¿sí? Que eso es el huevo. Y el tercer factor, que es el otro factor indispensable, que es el factor donde nosotros trabajamos principalmente en la actualidad, o por lo menos donde se está enfocando actualmente, es en el medio ambiente. El medio ambiente es algo completamente necesario para que se desarrolle la enfermedad. Van a ver que la enfermedad periodontal, y ya lo vamos a ver en esteatopatogenia, es una enfermedad que se llama sitio específico. Tiene que haber condiciones microambientales para que estos microorganismos se desarrollen. Uno puede tener un huésped susceptible ante esa inflamación, pero necesita que para que estos microorganismos se desarrollen, se requiere que haya un medio ambiente adecuado. ¿Cuál es el medio ambiente? Distintos factores. Puede ser el medio ambiente principal, es la bolsa periodontal, por supuesto tiene que haber una bolsa periodontal. En esa bolsa se generan condiciones microambientales de baja tensión de oxígeno, modificaciones de pH, determinadas condiciones que hacen y que permiten que esa flora bacteriana, periodontopatógena, que ya vamos a hablar bien de eso, son bacterias que necesitan determinadas condiciones. Si esas condiciones no se dan, por más que el paciente sea susceptible, no se va a desarrollar, necesita ese medio ambiente favorable para el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tratamos una bolsa periodontal, en realidad lo que estamos haciendo, además de remover los microorganismos, es modificando el medio ambiente. Si ustedes generan un medio ambiente adecuado, favorable para la salud, van a crecer bacterias que son compatibles con salud y que se consideran la flora normal, y hoy hasta se considera flora benéfica. Eso es algo que ha cambiado. Hubo intentos anteriormente de erradicar las bacterias de la cavidad oral para lograr un estado de salud, y lo que sabemos hoy es que en realidad lo que tiene que haber son las bacterias correctas. Lo mismo sucede en el tracto digestivo. A nadie se le ocurriría erradicar las bacterias del tracto digestivo por riesgo a una infección. Lo que se hace es, se estimula, se trata de mantener una flora que sea saludable, flora que es necesaria, no solamente es una flora que se la consideraba por ahí inocua o normal, es necesaria para mantenerse en salud. No es conveniente que esta flora desaparezca. Por lo tanto, el medio ambiente en la enfermedad periodontal fue un rol fundamental. Si nosotros logramos modificar este medio ambiente, vamos a lograr detener la enfermedad, y ya vamos a ver, y me encantaría que después de esto, es una cuestión necesaria, de hecho, que comprendan esto y lo puedan aplicar en la práctica, ¿sí? Diaria. Así que acá tenemos los 3 factores que tienen que estar presentes. En una gingivitis, donde se acumula placa bacteriana, con esa acumulación de placa es suficiente para que se genere inflamación, pero esta inflamación no genera daño en el aparato de sostén o lo que se llama el periodonto de inserción del paciente. Es una inflamación reversible. Diferente es en la enfermedad periodontal. Para que esto suceda, lo que necesitamos es un huésped susceptible, ¿sí? Que permita este tipo de reacción inflamatoria que va a generar una pérdida de sostén del aparato de sostén periodontal.